Ah, ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes, ¿cómo estamos? muy bien, gracias. Bien, 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 emocionados. saludos desde Café Claro Oscuro nuevamente. Eh, ¿Por qué no estuvimos aquí la semana pasada? Estuvimos enfermos, llovió, ¿qué Sí, sucedió? llovió y nos dio así como miedo resbalarnos en el calle. Fue Y así tuvimos terrible. que salir de la ciudad también, Así algo. Las tan, ¿no? calles se ponen muy feas. Sí, Sí, es estamos parte en de Tijuana, entonces, la filosofía del bache. sí. Tenemos que hablar sobre eso en algún momento. El bache está en la calle o la calle está en el bache. O en uno mismo. Hoy uno mismo, el bache está en ti. La ausencia de calle, ¿no? ¿Y por qué lo estamos hablando de esa manera? Porque, pues, siguiendo con eh, nuestra temática, que ya es el cuarto capítulo, Sí. casi en 2 meses que hemos estado hablando, sobre empirismo. Entonces, la sesión de hoy es empirismo número 4 con David Hume. Ya vimos a Bacon la semana, hace 2 semanas, Sí. estuvimos hablando de él, y antes fue eh, John Locke, y luego George Berkeley y también. Berkeley, el intermedio. Entonces hoy le toca, originalmente habíamos pensado hablar de John Locke y luego David Hume, pero ya con la intervención de nuestra compañera en este programa, pues nos dimos cuenta que efectivamente había más cosas por decir. De hecho, todavía nos quedan algunos filósofos por fuera, pero pues no podemos dedicarle también toda la vida al empirismo, porque por lo que nos estamos dando cuenta, todo es empirismo. Entonces, sí, siendo empíricos, pues vamos a continuar. Ya nos dimos cuenta que no alcanza el tiempo, Sí, empíricamente el hablando. tiempo no. No, Entonces, y el fin de todo esto es más que nada, ¿no? Presentar una entrada, ¿no? A sí, cada uno de los sismos, ¿no? De hecho, ahorita platicando, ¿no? ¿Cuál seguía? Creo que la próxima semana queda el utilitarismo. ujú, Si bien nos alcanzamos a cubrir suficiente, ¿no? De Ojalá. Hugh, ojalá, puede que sea también otro programa, ¿no? Se puede dar, todo es pero ya posible. es cuestión de, ¿no? De cómo les recordamos, pues, que pueden ustedes ayudarnos con sus preguntas y pues nos quedamos con esa idea. Ándale, podemos Pero, partir de ahí. pero vaya, tú estabas, ¿no? Tenías aquí un escrito sobre la entrada de lo que vimos antes. No sé si nos puedes apoyar. Sí, como bien menciona el profe Félix, pues hoy toca el turno de hablar de David Hume. Él es un filósofo empirista y es uno de los más renombrados, ¿no? Principalmente por demoler las creencias de su época, que también por eso fue muy odiado, el pobre David Hume. Sí. Pero mucho más importante, pues por sus aportes al empirismo que hasta entonces habían estado en la cabeza, pues los filósofos que acaba de mencionar el profe Félix, ¿no? Y que ya hemos estado hablando en ocasiones anteriores. Fueron estos tres anteriormente: John Locke, George Berkeley y Francis Bacon. De Francis Bacon no creo que hayamos tomado tanto la idea del empirismo, sino de la forma en que se hacía o hizo la revolución de la ciencia, ¿no? Él sí cambió mucho Como la forma de como el planteamiento de la pregunta, ¿no? Así es. Así. Y pues vamos a terminar hoy, ojalá que nos alcance el tiempo, con este monstruo del empirismo que es David Hume. Con este cerramos y terminamos hoy. Pero antes de hablar del contexto histórico un poco, me gustaría que habláramos primero de su biografía. Con el profe Félix nos va a platicar un poco de la vida de este Yo les filósofo. platico aquí algo que preparé y me encontré. Una síntesis. Y empieza así. Y empieza así. Dice, el siglo XVIII fue el siglo de la Ilustración, o más bien conocido como el siglo de las luces. Cuando hablamos de este periodo, solemos siempre centrarnos en lo que es la cultura francesa, porque es donde se gestaba la cultura y donde se hacía por ejemplo, cualquier movimiento cultural, ya sea pintura, danza, música, arquitectura incluso, todos se hacían en París, y de París hacia Europa, así que era el resto del mundo. Curiosamente, la filosofía también se desarrollaba ahí, con personajes como Voltaire, por ejemplo, o Rousseau,
Ellos se los considera como precursores de la filosofía francesa y también de alguna manera son los padres de la filosofía y del enciclopedismo. ¿Qué quiere decir esto? Llega un momento en que empiezan a recopilar todo conocimiento que tienen hasta ese momento. ¿Manden? Y de Ross. Sí, y empiezan a hacer lo que es una gran enciclopedia para contar la historia y el origen de la cultura francesa. Y llegan hasta cubrir hasta la etapa de que ellos están viviendo. Todo esto es pre-revolución francesa. Estamos hablando de inicios del siglo XVIII o hasta mediados más o menos. Pues curiosamente David Hume no se forma en Francia. Es uno de los filósofos que va a llegar a tener toda la gran influencia, pero su formación pues es en Inglaterra, al norte, lo que es Escocia. Nace en Edimburgo, que es un lado, lo que es la capital de hoy en día de Escocia. Usaba falda, probablemente. Sí, de hecho, bueno, no, en el dibujito que hice, pues sí le puse falda, ¿no? Pero sí él es ya más de la época, ya más del Luis XVI, entonces usan esas como medias y el kilt se usó, pero en realidad no fue con una especie de movimiento que se dio. Ok. Los clanes no los usaban. Fue una moda que se hizo cuando ya empezaron los cacicazgos para identificar una familia de la otra. Por los colores, ¿cierto? Ajá, y eran los clanes estos, o sea, los clanes de esa manera se identificaban. Es como cuando hacen reuniones de familias y que son que los Pérez y los López, camiseta roja, camiseta azul, camiseta amarilla. Hay unos que para hacían identificar. sellos, ¿no? ¿Quién eran esos? ¿Los holandeses? ¿O Ujú. había unos que hacían sellos, ¿no? Sí, sí. Es Y ellos faldan, mira, qué y interesante. eso lo usaban, pues como Bueno, no usaban si no es pantalones. falda, es una prenda. Sí, sí. De hecho, no es la falda en sí, Bueno, sino así como dijiste. es toda una. El kilt es como una especie de cobija larga que uno se la envuelve, como si fuera tipo rebozo. Cruza aquí, ¿no? La cruza, o sea, se le da la vuelta y luego se cruza y con un ganchote se conecta. Es cierto. Yo tengo uno en casa. Ah, órale, hay que traerlo. Luego Se se lo lo hubieran doy. puesto ahora. Ya sé, y luego con las piernitas que me cargan. Pero vaya, Hume no, ¿verdad? No, pero Hume no usó kilt. No. Pero sí, es de esos tiempos. Ok. Regresando un poquito acá entonces. Sí, porque no nos alcanza. Y luego, Es que está en vivo. es que estamos en vivo y además es bien divertido hablar de la cultura y todo va para donde mismo. Tiene ese tinte filosófico. Claro. Lo interesante aquí es como el Hume no da la cara, sino más bien sale al frente de este movimiento filosófico y la importancia que tiene es más, o sea, destaca más de todos los grandes filósofos franceses, curiosamente, él como extranjero. Y ahorita vamos a ver por qué, a qué se debe eso de la extranjera. Dice Hume, no parte de la filosofía, sino que más bien llega a la filosofía después de haber pasado por muchas actividades. Fue abogado, fue representante de algunos magistrados y a través de un trabajo es como se va de Escocia, publica en Escocia una obra que no funciona, entonces de ahí se va porque él siempre quiso escribir, no necesariamente filosofía, sino quería escribir. Entonces se va a través del trabajo, se va a Francia y a donde llega es justamente llega a estudiar filosofía al colegio donde estuvo Descartes. Entonces ahí es donde empieza a desarrollar ya todas sus historias. Primero como historias y luego como ensayos. Dice, Hume nace en el seno de una familia, dice, no muy rica, pero perteneciente a la nobleza, o sea, tenía su dinerito, pues. Queda huérfano muy joven y ahora sí que por imposición, la familia lo pone a estudiar derecho. Entonces no es que él quisiera, pero pues ni modo, ¿no? Era lo que le tocaba porque era familia de magistrados. Entonces por herencia, acuérdense, si eres
la familia eran zapateros, pues ella siendo zapatero. Dice, el joven David Hume fue destinado a la carrera de las leyes a pesar de que su verdadero interés fueran literarios. Una vez que obtuvo su título de abogado, pues comienza a ejercer la profesión en Bristol, cerca de allá mismo en Escocia. Pero meses después de que termina y que empieza a ejercer su función, decide dejar ahora sí que se consigue un trabajo en Francia y decide dejar la familia y todo lo que tenía y pues se va a la aventura prácticamente. A filosofar. A filosofar. Eso en 1732, o sea, muy joven, a los 21 años. Bien fajadito, ¿no? O sea, entonces se instala en el mismo lugar donde estudia René Descartes, en un colegio jesuita, y con eso tuvo su primer enfrentamiento. Él no era católico, sino que era hijo de un protestante, entonces, y su familia eran protestantes. Entonces ese encuentro que tiene con la religión católica, pues lo hace meditar mucho en la cuestión de Dios, a grado de que no cree, no es que no cree en Dios, era más bien agnóstico. Okay. Que eso es lo mejor de las dos cosas, porque no crees en Dios, pero tampoco te incomoda si existe o no, entonces sigues adelante con tu vida. No puedes afirmar que existe o no existe porque pues simplemente no puedes saber. Sí, y vamos a ver los porqués, ¿no? De si lo ves o no lo ves. Bueno, Más bien es agnóstico como sin gnosis, ¿no? Sin conocimiento. Sí. No sigue una red, pero está seguro de la existencia de Dios, ¿no? De hecho, en la religión de Hume, uno de los puntos importantes es la muestra, ¿no? De la demostración de él. Pero sí, vaya, ese es un poco, ¿no? Lo que ser agnóstico, al menos en ese momento, se significaba. Sí. Pero también por eso es criticado y además es acusado de ser ateo. Y cuando solicita, por ejemplo, dar clases en una escuela, le niegan. Sí, pues estaba marcado pues por ser por ser ateo. Ateo a secas, ¿no? O sea, o por fuera. Si como agnóstico no existía en ese entonces, ¿no? Si no crees en una, es... Sí, porque ya son conceptos más modernos, ¿no? Su primera obra que escribe es el Tratado sobre la Naturaleza Humana, que es de las más conocidas. Sin embargo, cuando lo publica, no se vende ni nada, nadie lo toma en cuenta. Y pues ahora sí que se siente como un frustrado porque no es reconocido. Él pensaba que con esa obra iba a salir al mundo, iba a ser famoso. Es a través de las siguientes obras que empieza a ir publicando que poco a poco se va a dar a conocer. Con sus trabajos sobre historia, ¿no? Sí, escribe la historia de Inglaterra, entonces esa le va muy bien y con eso se va manteniendo. Entonces, a partir de ahí empieza ya a hacer ensayo filosófico. Y eso es lo que empieza ahora sí a tener el público y seguidores. Una vez que ya, eso es a grandes rasgos, una vez que ya es reconocido, pues sí, cuando muere, que tuvo una muerte muy, muy larga, o un sufrimiento, ¿no? Cáncer, ¿no? Sí, tuvo cáncer y pues no se sabe exactamente qué es lo que es. Era como una enfermedad nomás, ¿no? Y ahí sí llegó a ser famoso por sus mismas publicaciones. Entonces aprovecha y vuelve a escribir el tratado sobre la naturaleza humana y ahora ya le hace cambios y ahora sí bien recibido. Es que se menciona en la biografía, ¿no? Que en el primer libro era como muy abstracto, o sea, no como que no tenía la facilidad de la explicación así tan clara y es como precisa. Ajá, sí. Que te lees dices, ¿qué es esto? Lo lees al tiempo y así. Pero se supone que la recopilación o lo volvió a escribir, pero le puso investigaciones, ¿no? Ya no es tratado. Y se supone que quita cosas, va mejorando otras y esta vez pues ya se entiende de una mejor manera. Pero son las mismas ideas del tratado que en las investigaciones. En ese tratado, que es sobre la naturaleza humana, Hume lo que hace es parte de la teoría del conocimiento de John Locke y realiza radicalizando un empirismo nuevo o proponiendo una nueva crítica, ¿sí? En las cuales maneja ciertos tipos de principios que se pueden encontrar en la obra de John Locke.
digamos que tiene tuvo una influencia de él, pero luego se separa. Claro. Porque se da cuenta que el tipo de conocimiento que se maneja es distinto, o al menos la manera como él lo va percibiendo, o como lo concibe, ¿no? Es que en ese sentido da por hecho este Hombre, hombre que el conocimiento es el warrant, la garantía. ¿Qué garantía tenemos de que eso que decimos que conocemos es en sí el conocimiento, ¿no? Y eso es lo que critica precisamente, ¿no? Y ahí es donde se aleja propiamente ya de lo que era lo que decías tú hace ratito, ¿no? Que no son propiamente empiristas porque siguen teniendo esta idea esta idea innata, ¿no? Esta concepción, ¿no? Lo radical ahí se vuelve precisamente el alejamiento completo de cualquier conocimiento innato, ¿no? Sí. Y dice, me gusta esa frase, dice, cuando conozco un objeto, tengo ciertas sensaciones e ideas que son como el rastro de esas impresiones. Rastro que puede presentarse como un recuerdo, como una proyección imaginativa o bien como conceptualizaciones abstractas. claro, Hace rato platicábamos también esta forma de idea, dice, conocer un objeto significa entonces tener ciertas sensaciones o impresiones. Y es a partir de ellas que se van formando en mi mente algunas representaciones, como recuerdos, proyecciones imaginativas, perdón, o bien conceptos. Uno puede querer definir o pensar en el objeto o en el concepto gato, pero al momento en que uno piensa en un gato, no pensamos en el mismo, sino simplemente en esa imagen del animalito que maulla, que tiene 4 patas o 3, depende. Y que tiene ciertas facultades que lo distinguen de otros animales. Ahora, cuando cada uno imagina un gato, pues posiblemente imagine a uno que tuvo en casa o que tiene en casa. Y ya va a ser más específico. y bueno, a partir de ahí también El mismo gato tiene su propia manera de percibir, ¿no? Y es la pregunta de cómo es que el humano percibe, ¿no? Distinto de cualquier otro ser. Y por eso nos vamos a ver lo que es la naturaleza humana propiamente. Está excelente. ¿Y luego? Bien, ahora sí, me podría seguir porque sería interesante, Sí. pero vamos complementando. Ay, no, ya acabó, No, ay, yo, ¿por qué ahorita? No, pero eso Bueno, es, ¿no? O sea, los límites del conocimiento siguen siendo la preocupación, ¿no? ¿Cómo es que definimos? Que sigue siendo la idea, pues, o el indagante que hace Descartes desde su momento en que desarrolla su racionalismo, ¿no? Probablemente como el antagónico, ¿no? Del empirismo que estamos viendo ahorita. ¿Qué es lo que hace que pensemos? ¿Cómo es que sé que estoy pensando y que lo que estoy pensando es correcto? No es un conocimiento propiamente. Entonces, hay un alejamiento ahí del conocimiento físico. Ya se dio el movimiento de Newton, ¿no? El concepto de la física newtoniana. Sabemos, pues, cómo se mueven las cosas, pero no sabemos por qué. Y entonces es posible saber por qué se mueven las cosas como se mueven, ¿no? Pues ahí es donde entra precisamente lo que estabas manejando. Nos mandó un ejemplo muy bonito, ¿no? En el WhatsApp, Un cuadro, sí. el cuadro, ¿no? Donde viene esto precisamente que estamos pensando por costumbre, ¿no? Cada que vemos un evento, ese evento, el sol, ¿no? Creo que maneja el sol, me parece increíble eso. La salida del sol. La salida del sol. Cada vez que estamos nosotros pensando, mañana va a salir el sol, no tenemos una certeza propiamente de que lo va a hacer. Pero todas las veces que todos los días que han pasado, ¿no? Son propiamente días porque ha salido el sol. Entonces cargamos con esta costumbre. ¿Y cómo percibimos esto? Sí, adelante. Por ejemplo, entonces en esos lugares donde es de día 6 meses, por 6 meses, o es de noche por 6 meses. Ahí es interesante. En los polos. De hecho, él fue a Canadá y no le fue tan bien y mejor se regresó. Estaba leyendo ahí en una de las cosas que yo no sabía eso, que vino como en una expedición. Vino ya cuando estaban las 13 colonias antes de que se independizaran. Y no le fue tan bien allá, en Canadá. Sí, no sé qué encontraría que mejor se regresa. Que dijo, yo no soy de aquí, entonces. Pues un gripón. A diferencia de Berkeley, ¿no? Que él sí se adentra, viene a las 13 colonias y acá se queda, pues le gusta más. Pero sí
estaba viendo eso, regresando un poquito, dice, las ideas son entonces representaciones mentales, de modo que a partir de las impresiones se construyen las ideas simples, y luego con la asociación de ellas tenemos ya unas ideas compuestas o bien pueden ser complejas. Y de todas las impresiones o las sensaciones e ideas generan en nosotros la creencia de que realmente existe el objeto exterior que las provoca, pero en realidad de lo único que puedo estar seguro, o que podemos estar seguros, es de que solo tenemos una sensación o una impresión. Se basa mucho en esta idea de la imagen o del recuerdo. Entonces, más bien, el concepto que tenemos es más bien práctico. De ahí está este empirismo, ¿no? Y de saber que, o entender, dentro de esta forma de pensamiento, crear nosotros mismos el conocimiento a partir de cosas que vamos conociendo y que vamos experimentando. Bueno, este concepto de causalidad de efecto, ¿no? También lo maneja constante, precisamente lo lleva ya a la hora de discutir el concepto de Dios, ¿no? De la divinidad, como una necesidad propia, ¿no? Tener ¿cómo se llama? La causalidad, pues, como hasta a llegar a un punto en particular, ¿no? ¿Cómo es que todas estas cadenas de causa-efecto que hemos visto se mantienen o han sido eternas por siempre, ¿no? Esa es como que la idea. Ajá. Sí, entonces, si nos vamos nada más para terminar ese punto, ¿no? Si nos vamos hasta el infinito, pues no resolvemos nada, ¿no? No encontramos en el azar una respuesta a estas múltiples coincidencias que se dan y que armonizan. Entonces, por eso habla de una necesidad de un punto en particular donde se frena, que en el caso de nuestro conocimiento, pues somos nosotros mismos, ¿no? El intelecto humano. Okay. Ya se compara esto con el intelecto divino y carecemos de toda posibilidad de conocerlo así. Sí. Al principio sí, también reniega de esta idea de que y es lo que dice, que en lo que cae Spinoza y Descartes y todos los demás, que la solución es Dios. Entonces, sí, entonces tiene que haber algo más, pues, o sea, por eso lo odiaban. por eso lo llaman. Sí, es que a la hora de ser incognoscible o incomprensible, no puedes basar tu conocimiento en algo divino, ¿no? Que de hecho es una de las críticas que se hace a la teología, o que hace la teología en ese sentido, ¿no? O sea, vaya, la teología no vuelve creyente a nadie, y es necesario, ¿no? Sí. Tal vez en esta onda de la necesidad del orden, pues podríamos decir que es algo que la gente necesitamos, como que porque hay un orden, porque ahí está Dios, ¿no? Está, digamos, bien anclado, pero todas las demás discusiones teológicas que podemos encontrar no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? No, pues es una percepción personal, me imagino, ¿no? No, bueno, ya conlleva sus trabajos como de definir qué es lo indefinible, ¿no? O qué hay más allá, ¿no? O sea, cuestiones ahí, ¿no? Es que en este caso de Hume se maneja el concepto del materialismo propiamente, ¿no? O sea, hay una materia que empezó, ¿no? Que de nuevo, ¿no? Como lo acaba de comentar, bueno, como lo comenté hace ratito, ¿no? Sabemos que se mueve, pero ¿cómo? ¿Por qué? Mantiene ese orden, ¿no? No puede salir directamente. Eso ya es diferente. No puede salir de la materia misma, pues, ¿no? Digo, ya no se vale hablar de repente de estas formas, pero me voy a atrever, ¿no? Ya ahorita que manejamos nuestra concepción del universo como el inicio, como el Big Bang, ¿no? Que es la teoría más acertada. Sí. Sabemos ya por la experimentación, Hobson ubicó el centro del Big Bang, donde inició todo, etcétera. Y vemos cómo ahí en ese momento, a la hora de la explosión, podemos hablar de los el primer elemento, que es hidrógeno, cómo se vuelve todo un gas y poco a poco se va condensando por cuestiones gravitacionales hasta que se desarrollan, pues, planetas, galaxias, ¿no? Los sistemas solares, ¿no? Sigue expandiendo, etcétera. Todo eso ¿cómo se llama? Por sí solo, pues, no nos da una respuesta satisfactoria al que hemos llegado a esto. Ahora, hay un intelecto. Nosotros mismos tenemos intelecto y eso es sorprendente. No estoy diciendo que esto necesariamente implica un Dios, ¿no? Pero es como Hume lo maneja, ¿no? Da la respuesta, pues, en ese sentido. Sí.
Bueno, es que yo no, Ah, no, sí. no leí de eso, pues, o sea, yo investigué más sobre la cuestión del conocimiento, pero no de creación y nada. ¿Por qué no hablamos del... Sí. Sí. Pues ya terminó, profe. No, ya No, la- es que igual podemos ir terminando. Ah, ok, muy bien. Bueno, mi participación o lo que yo me alcancé a investigar fue acerca de la sección cuarta del libro primero, donde empieza a tomar el tema de que todos los objetos de la investigación o de la razón humana para él tienen dos divisiones, que son las relaciones de ideas y las cuestiones de hechos. Cada una tiene su propia especificación, ¿no? Las relaciones de ideas son las que están recogidos en objetos racionales de la mente, ¿no? Pone de ejemplo las matemáticas, la geografía, iba a decir, ¿no? La geometría, y entonces dice, ¿no?, que se van a descubrir por operaciones del pensamiento. Esto quiere decir que pues sí, son racionales, ¿no? Ejemplo, 2 más 2 siempre va a ser 4, o lo mayor es más grande que la parte, etcétera, ¿no? Son como enunciados de ese tipo. Y también menciona Hume que estos enunciados, digamos, o estos objetos de la razón, se basan en seguridades, da certeza, ¿no? Las matemáticas nos dan certeza, la geometría nos da certeza, y estos objetos de la razón, dice Hume, no admiten posibilidad contraria, es decir, yo no puedo decir que 2 más 2 es 6, digamos, ¿no? O otro número que no sea el correcto, ¿no? Y la otra cuestión el otro objeto de la razón, que son las cuestiones de hecho, pues aquí sí tiene que ver con el empirismo, con el conocimiento, ¿no? Porque los explica como que son las afirmaciones que dependen de la experiencia para que sean dichas o sean comprobadas, digamos. Y es el enunciado que viene en el cuadrito que ya mencionaron, ¿no? El sol saldrá mañana. ¿Se puede comprobar empíricamente? Tampoco dice, porque yo no puedo asegurar que el sol va a salir mañana. Hasta ahorita, o sea, hoy 5 o 6 de la tarde, puedo decir el sol salió hoy. Ya lo comprobé empíricamente, pero si va a salir mañana, eso no lo sé porque no lo he experimentado, ¿no? Entonces, dice también que son objetos que están fundados en la relación causa y efecto, que es una crítica también muy fuerte que hace Hume hacia, pues, la filosofía empirista, ¿no? Por eso va a ser muy radical y muy fuerte en su filosofía, y por eso mencionaba yo la palabra monstruo al principio, ¿no? Claro. Es un monstruo del empirismo porque critica, pues, de todo, ¿no? Y ahorita sí me espanté. Entonces, sí, ¿no? En cuanto a las cuestiones de hecho, dice Hume, estas están fundadas en la relación causa-efecto, y esta relación no la puedo conocer por la razón, sino por la costumbre. Yo estoy acostumbrada a ver ese resultado y entonces sugiero que va a pasar lo mismo, ¿no? Y ya dije, se basa en la experiencia de los sentidos, y puede ser verdadera una proposición como su contraria. Es decir, si yo digo el sol saldrá mañana, puede ser tan cierto como si yo digo el sol no saldrá mañana, porque puede que pase, ¿no? No sabemos si va a salir mañana, ¿no? Solo en el hecho se da, ¿no? Así es. Okay. Hasta que ya pasa, podemos afirmarlo, si no, pues no. Ahora bien, entonces... Entonces, eso no haría como que el conocimiento fuera a posteriori. Sí, yo también lo pensé. Sí, ¿verdad? Ok, algo así, ¿no? Sí. Como diciendo, no podemos afirmar nada hasta que pase. Hasta que no sea un hecho, no podemos decir si sí o si no, o qué no, ¿no? Pero eso como que contenía el conocimiento del pasado, ¿no? Nada más. Así es. ¿No? Porque para él son los hechos los que delimitan el mundo, pues entonces hasta que no sea un hecho o hasta que no pase, yo no puedo decir nada del mundo, ¿no? Así le voy, entonces. Más adelante analiza los juicios categóricos, ¿no? Sí, porque pues vaya, sí es cierto esto que se está manejando, es una gran pregunta filosófica,
pero los hechos también dictaminan lo contrario, ¿no? Si agarras a la física y dices, tal día va a haber un eclipse, etcétera, 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 Ah, no, sí, eso, te da ¿no? la respuesta. La respuesta, ¿no? Sí, pero estamos hablando que no estamos hablando de cuestiones físicas exactamente. o matemáticas, Sí, sí, sí. sino de No, no, empiria, o sea, yo no puedo asegurar que me vas a mentir hasta que me mientas, pues Claro. puede que pase, que puede que no pase, ¿no? Exacto. Son Ok. cuestiones de la experiencia de la vida cotidiana, ¿no? Aquí la mentira. Eso Eso no es cierto. Puede que sí, pues. Vida de nuevo, ¿no? Así es la vida diaria y así es como para Hume conocemos nuestro alrededor, ¿no? Porque él estaba muy preocupado por la cuestión de qué es real y qué no es real, ¿no? Qué existe y qué no existe. Muy bueno, y yo no leí de esto, pero eso implica también una ética, ¿no? Ah, sí, él Ok. también fue muy fuerte en el tema de la moral Okay. y me gustó, bueno, voy a salir del tema, pero me gustó Hume en el tema de la moral porque toma mucho la idea de los sentimientos. Para él no hace tratados éticos muy acá, muy Abstracto. ándale, sino que la ética es fácil, la moral es fácil. ¿Por qué? Porque yo siento, podría ponerme en tu lugar, no me gustaría que me digamos algo general, ¿no? Pero sí, utiliza mucho los sentimientos, los sentidos, las emociones. Empatía, ¿no? Ajá, exactamente. Son los primeros. De hecho, que empiezan Sí, a es plantear esa cuestión de la empatía. Porque es a través de los sentimientos como yo puedo sentir a través de lo que le pasa al otro. Que es bien interesante porque se adelanta a la otra edad también. Que son temas ya del siglo XX o así lo creemos nosotros. O bueno, así como que Grito afuera, o como dicen los gringos, shout out, ¿ah? Al pastor Vico, ¿no? Que habla precisamente esto sobre la confianza, ¿no? El valor de la confianza. como empatía. Empatía, ¿no? Para una buena sociedad, ¿no? Bueno, ya. Una Estamos buena hablando de un relación. filósofo actual, ¿no? Sí. Y sigue estando ahí presente, ¿no? Esta pregunta que Hume abre, ¿no? Sí, así es. Entonces, siguiendo, ¿no? Dice que todo razonamiento sobre estas cuestiones de hecho, o sea, empíricas en la sociedad o en el trato humano hasta incluso, dice que el razonamiento humano siempre va a ser el mismo. Y porque ¿qué hace el razonamiento humano? Dice, deduce que existe una conexión entre el hecho presente y lo que se infiere de él. Es decir, nuestra mente siempre está o ha estado acostumbrada a la relación causa-efecto, ¿no? Veo una flama, la toco, me quemo, causa-efecto, resultado, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y así funciona nuestro cerebro humano, es decir, así razonamos, ¿no? Así razonamos los seres humanos. Es decir, dice Hume, la relación causal, la conexión causal, no se puede descubrir a priori. Es decir, yo no puedo saber que me voy a quemar hasta que me quemo, ¿no? Porque no nací sabiendo que me voy a quemar o que la flama quema, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Hay que acudir a la experiencia porque por sí sola la razón no puede sacar los efectos de la causa. Y aquí es donde aparece esta crítica de la causalidad que hace Hume, ¿no? Y está bien difícil, pero no es que esté difícil, pero me cuesta trabajo como que sea claro, ¿no? Que es lo que a mí me interesa, la claridad de las ideas. Pero a ver si Hume me ayuda. Sí, nos explica Hume entonces que cuando hablamos que algo es causa de un determinado efecto, no hacemos en realidad más que afirmar que entre lo que denominamos causa y de lo que denominamos efecto existe una semejanza, una relación de semejanza. Yo asemejo que causa tiene este efecto, esta causa tiene ese efecto. Hay una semejanza, ¿no? Y eso hace que en el futuro siempre hagamos esa relación causal, mental, racional, etcétera, ¿no? La idea general o el golpe aquí es que para Hume no hay una relación directa de la causa con el efecto. Para él no existe. Esa experiencia directa de la relación de causalidad para él no existe. Y por lo tanto, dice Hume, no hay argumentos racionales para sostener el principio de causalidad. Háganme ustedes el favor, o sea,
Eh, y sí, ¿no? Sí, O sea, causa, sale el sol, efecto se hace de día. Yo no puedo asegurar, o sea, cuál es la racionalidad, la semejanza y cuál es. que en medio está el concepto, ¿no? Así. Ajá, Ajá, puede ser, O sí. sea, así, en medio está el concepto y no lo puedes quitar. No tengo una percepción directa del ente, ¿no? Sino un juicio que está ahí en medio, ¿no? Puede Es ser. la idea por ejemplo, de un termómetro, ¿no? Me gusta mucho la idea del termómetro. A la hora de definir en la física la temperatura, la definimos como un ente B que es intermedio entre A y C. Ah, ok, sí. Donde yo toco el ente B con el A, digamos, ¿no? Un cuerpo en determinado calor, ¿no? Ujú. Esto me marca B de cierta forma. Y luego lo toco al cuerpo C, ¿no? Y lo marca igual que el anterior. Ok. Luego entonces puedo decir que los dos tienen la misma temperatura. Y lo que está en medio es lo que dice Ajá. Hume, ¿cuál es la semejanza? O sea, yo no veo ninguna. Que marca pues en los dos igual, Ajá. pero mi marcación es ¿cómo se llama? Es que viene siendo la precisión, ¿no? También. Ajá, Es- o sea, es como que se el- pierde en el cambio, ¿no? Sí, sí. Tiene bueno, mi profesor de la universidad, el profe Vilo, un saludo, profe. Él nos explicaba esto con un concepto que está en inglés, missing shade of blue, la sombra perdida del azul, ¿no? O sea, entre un azul y otro hay unos cambios y lo que está en medio de esos cambios es lo que, por ejemplo, diría Hume, no, yo no veo relación con este azul bajito a ese azul, digamos, ¿no? Fuerte. ¿Dónde está? En esa perdida no veo relación, no veo semejanza, El no cambio veo no es causalidad. discreto, sí. El cambio no es discreto, o sea, no es continuo, pues, ¿no? Digamos, Hay sí. Que podría ser ese cambio, o ese salto más bien, del blanco al negro y todo el matiz de grises que podemos tener entre los dos. Claro. Es Y que los físicos de nuevo se espantan así. Sí. casi vomitan en sus pelucas, ¿no? Por este comentario, ¿no? Porque ¿Cómo toda que no lo ves? Ándale, porque la física se basa precisamente en la discrecionalidad, o sea, decimos que todo se mueve, en la física newtoniana, ¿no? No es hasta que hablamos ya de este Planck, ¿no? Que hablamos de la física cuántica, que cuánto es eso, o sea, son saltos. Nos damos cuenta de que no existe en la naturaleza .5 flor, ¿me explico? Ok. O sea, es una, dos, entre las dos no hay. explicar Ujú. lo que es ahora sí la causa del efecto, lo que Hume no le dio Es lo que nombre. no ve, Ajá. es lo que Pero- no ve el cambio, o sea... Bueno, no, lo dije mal, no es que no vea el cambio, lo que no registra es la relación de uno con otro. Sí, pero bueno, sin embargo, ahí está voy a hacer así como que en The Matrix, en la segunda parte, o en la segunda película, Ok. hablan sobre lo que es la causa y el efecto. O sea, tomas un líquido, entonces tienes que reciclarlo, así de fácil, ¿no? Y lo que hace es, o sea, y la forma como lo pone, haces el bien, te va a ir bien, pues. Claro, Haces el mal y pagas, y hay consecuencias. claro. Entonces, Siempre, bueno, los políticos no, menos en México, pero mucha gente no, no tiene... pero mucha gente le va bien haciendo el mal, además. Pero esa ya es la Pero realidad es que es una fe, ¿no? O sea, sí, si en el sol no podemos decir con certeza que mañana va a salir, de nuevo volvemos a la ética, ¿no? ¿Qué me puede decir que el actuar bien me va a llevar necesariamente al bien? Así es. ¿No? ya la Entonces, moral y la ética, pues, o sea, Y bueno, el caso es que, bueno, perdón que vuelva a tocar, pero a mí me tocó lo teológico, por eso. Sí. Me regreso. Pero es la mezcla, ¿no? Sí, ahorita ahí que- vamos mezclando. que va tocando ese sentido, el concepto este de la... Ya se me olvidó con estar explicando todo esto. No, de la... ¿En qué está? A ver. La teología, la religión en pero sí. el tema de... el bien necesariamente, ¿no? Sí. Toca precisamente sobre una crítica que es esto a la imperfección del universo. Si Dios es perfecto, ¿cómo es que puede haber imperfección, ¿no? Tal cual. Entonces, una crítica que se hace teológicamente es esta, de que este Dios era un Dios infante que hizo su creación y de repente agarró y mejor lo dejó ahí y se fue, ¿no? Berrinchudo, se fue. Sí. No le gustaron los humanos. Pero Hume responde a esto precisamente diciendo, oye, no,
Lo que pasa es que nuestro sentido de perfección, nuestro sentido de conocimiento no llega a captar, ¿no? Lo que es estas segundas ideas. No. Tenemos un límite para pensar en la Ajá, perfección. entonces carecemos pues de esta capacidad de ver cuál es la perfección en Tal vez la experiencia no nos ha llevado tan lejos para poder entender. Claro. O sea, hay que recordar que sí se dice que entre más sé o entre más conozco, más cuenta me doy de lo poco que sé. Sí, claro. Y es porque se va haciendo no es abismal, sino más bien es como un todo lo que mencionabas hace ratito. Nosotros solamente vemos una perspectiva, una pequeña parte, pero cuando nos vamos dando cuenta de esa inmensidad, en cuanto nos damos cuenta que es inmenso, se hace más grande todavía. Escapa más a nuestro entendimiento. Para allá va la explicación. Sí, en ese sentido, pues, precisamente como no podemos, entonces tenemos que la certeza, pero ya en otra cuestión, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, la incertidumbre. Y ahí entra, por ejemplo, una definición de filosofía que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando la manejamos, de repente, ¿no? La filosofía como el distanciamiento crítico de la realidad, ¿no? Entonces, el ejemplo, ¿no? Para explicar esto es de que, supongamos, bueno, no tengo para dibujar, pero supongamos que tenemos una bolita, ¿no? Y tenemos ahí nosotros somos un punto, ¿no? Entonces, tenemos una perspectiva de la bolita esta, podemos ver una parte, ¿no? Así que le damos una vuelta alrededor de la bolita de la esfera y cuando llegamos al nuevo punto, pues ya no es la misma bolita, ¿no? Ajá, entonces necesitamos distanciar, pues, de la realidad, ¿no? Para volverla a dar. Y conforme más vuelta vamos dando, más nos vamos distanciando, ¿no? De la realidad misma. Okay. ¿Qué es? No nos confundamos con el ejemplo, digamos, de Kant. Kant habla sobre algo de darle la vuelta al sujeto y el objeto, ¿no? Pero no habla de lo mismo, ¿no? Es esto. Mientras más hablamos sobre el concepto de realeza, más nos alejamos de él, ¿no? Porque vamos llegando a conceptos más abstractos. Sí. Y el límite existe, sí, es el propio humano, ¿no? Al que llegamos. Propiamente. Entonces nos alejamos más, pienso yo. Sí, exacto. Y matemáticamente hablando es una de las cosas que luego importa, ¿no? No tanto es conseguir el número, es saber si existe una solución, aunque no sabemos cuál es, ¿no? Y sí, sí, también sí, ¿no? Del tema de Hume, ¿no? La causa, ¿cuál es la causa de las cosas? O sea, por ejemplo, ¿no? Desde Aristóteles se pensaba en la causa de las cosas, ¿no? Aristóteles, si no mal recuerdo, planteaba 4 causas para la formación de todo, ¿no? Después se va cambiando esa idea. Lo tomó como movimiento, ¿no? Bueno, el movimiento aristotélicamente hablando, el movimiento se define como el paso de la potencia al acto. No, pero me refería al tema de la causa, porque me acuerdo que decía... Son 4 causas, ¿no? La causa material, la eficiente, la formal y la final. Ok, todo lo que se mueve necesariamente tiene que ser movido por algo. Eso... Ese es aristotélico. Ajá, sí, es lo que mencionaba. Y se va cambiando en la Edad Media, ¿no? Con toda esta escolástica. Sí, no necesariamente es movido por algo, se puede, la inercia, pues. Pero, por ejemplo, usted que sabe sus temas, se cambia la idea de causa en Aristóteles, en la Edad Media con los escolásticos, para decir que la causa, digamos, no es el movimiento, sino que va a ser... La causa, el movimiento. No, ya no vamos a hablar de movimiento. Ahora, ¿cuál es la causa de todo? Es causa-efecto. Se cambia de potencia-acto a causa-efecto. Y, por ejemplo, ¿cuál es la causa de todas las cosas en la Edad Media? Diosito. Entonces, incluso Santo Tomás, ¿no? Lo toma para sus 5 vías, ¿no? Diciendo las 5 vías tomistas para las causas de todas las cosas, pues van a ser Dios, ¿no? Bueno, o sea, la importancia ahí de Tomás precisamente eso es si a través de la razón podemos llegar al concepto de fe. Ese es el pleito ahí, ¿no? Propiamente. Fe y razón. Fe y razón. Ay, ese está muy bueno. Es donde Hume dice, ¿por qué tiene que ser Dios la causa de todo? Pues. Exactamente. Y es la crítica a la que iba, ¿no? Aquí es donde llega este señor Hume y dice, ¿no? Porque se tomaba
poquito antes de él, Dios como la causa de todas las cosas, ¿no? Claro. Entonces, llega la poderosísima cachetada de Hume, ¿no? Porque para él no hay causalidad, entonces no hay, Sí. como yo no tengo experiencia de que, digamos, el sol va a salir mañana, yo no puedo afirmar que el sol va a salir mañana, entonces como yo no tengo experiencia de Dios, porque también explica los milagros, ¿no? No sé si alcanzaste a leer de eso, pero ¿qué son los milagros? La violación de la naturaleza. Ajá. Y así no funciona la naturaleza, no se puede explicar, no se puede experimentar, entonces ¿cómo le hacemos, no? Por eso lo odiaban al Señor. Sí. No se decía ateo en sí en sus escritos, pero en sus escritos sí demostraba, pues la mayoría del tiempo de que chinga, me dieron otra cachetada a todo lo que creía, ¿no? Entonces, No, sí, y fíjate, curiosamente, más todavía fuerte ahora me resuena esto. Recientemente leí un libro que se llamaba En contra de las probabilidades, que es en inglés, pero le pone, los libros dice Against the Odds, en contra de las Sí. probabilidades, Ujú. pero el libro le pone Against the Gods, en contra de los dioses, Okay. ¿no? Ujú. Y habla de cómo precisamente en estos momentos, tanto Fermat como Pascal, que están ahí, ¿no? Son los dos franceses estos, se les pide, por favor, ¿no? Que calculen por primera vez una probabilidad para leer, ver, ¿no? Cuál es el futuro, pues, ¿no? Para decir de una forma el futuro del azar. Y a partir de esto se desarrolla toda la probabilidad estadística. Ujú. Pero antes de eso, Diosito era el que, ¿no? Sí, sí. Desde antes, o sea, desde la antigüedad, jamás hubo otra respuesta de cómo podemos saber el futuro por medio de los dioses. Sí. Llega a este punto tal y estamos tan acostumbrados a ellos que en eso se basa actualmente pues las acciones de las bolsas de valores, las pólizas que hay que pagar para los accidentes automovilísticos, ¿no? O sea, Sí, sí. la probabilidad cubrió ese aspecto de qué puede pasar en el futuro, ¿no? Son los nuevos dioses, entonces. Lo que es proyectar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo trabajaba en una escuela donde proyectaban cuánto dinero iba a entrar Claro. pero sin tener a los alumnos. Ujú. Pero ellos ya estaban, el problema es que ellos, sin tener a los alumnos todavía, ya estaban haciendo gastos Bueno, de lo que es estaban por una mala proyectando. administración. Sí, obviamente, güey, es ¿no? mala Sí, claro. administración. Sí, definitivamente. No ¿Cómo se le puedes- llama a esa acción? Pero cuando inviertes en la bolsa de valores se le llama de un nombre, no se Pues, llama proyectar, pues, le dicen es Ay, Dios, sí, popular, bueno, no, es híjole, ah, no recuerdo. especular. Especular. Sí, se convierte en una especulación porque están flotando en la nada. Sí, porque son apuestas, ¿no? Y así. Apuesto que tal compañía, su acción no va a llegar a tanto. Entonces, si baja de lo que yo estoy diciendo, te la pago en tanto, ¿no? Y si no, no, Oye, qué gran tema ese también, ¿no? De No, la claro. especulación. pero Porque bueno, fue lo que sí. devino la Primera Guerra Mundial, si no Sí. me recuerdo. pero ya este tipo de conocimiento o de pensamiento, pues entra en la cultura como causalidad leve, pues, ¿no? Ujú. Y ahí es donde la gente, en vez de preguntarse algo más que Dios, se atreve pues a preguntarle a dos filósofos, ¿no? O un matemático y un filósofo, que además, pues vaya, este Fermat también es un tipazo, ¿no? La idea esta de, oye, pues qué más, ¿no? La lógica puede predecir en sí, ¿no? Movimientos que vemos aparentemente al azar y salen que sí. Apuéstale al 7 porque hay más probabilidades de que caiga el 7, ¿no? En un dado de 6, en dos dados de 6, ¿no? Que el 12, ¿no? Etcétera. Y entonces, ahí aparece el presidente de Kant, ¿no? Pues digo, de Hume, ¿no? O sea, eliminando este tipo de cuestiones, Sí. vemos que tenemos un alcance mayor al que conocemos, pero sigue estando limitado. Sigue siendo por costumbre, dice Hume. Sí. Por costumbre creemos que una causa tiene un efecto porque siempre lo hemos visto así y así estamos acostumbrados, pero Sí. qué gacho decir entonces que no hay conocimiento alguno, todo es costumbre. Sí. Ajá. Sí. Otra cachetada con guante blanco. Entonces también hace una crítica de la causalidad, va también relacionada con la del el método inductivo, Ajá. que hablamos, si no me recuerdo, ¿no? En el primer programa, que hablamos del método inductivo y deductivo, ¿no? Ok. Dice en sentido general que esta forma de conocimiento pues tampoco funciona porque digamos, ¿no? Si yo veo
un cisne blanco o 100 cisnes blancos o 1000 cisnes blancos, yo no puedo afirmar de ninguna forma que todos los cisnes son blancos. Y así es como funciona el método inductivo, ¿no? De lo que se observa, se generaliza y se dice, esto es así. Oye, espérate, es que no hemos visto a todos los cisnes del mundo. Oye, Y para él no funciona eso tampoco, ¿no? Me recordaste un chiste, ¿lo puedo contar? Claro. Ahora va. Es un ingeniero, un físico y un matemático van en un tren y llegan a un nuevo país y ven una oveja negra. Entonces se supone que el ingeniero dice, oh, todas las ovejas en este país deben de ser negras, ¿no? Okay. El físico dice, no, bueno, al menos una oveja en el país es negra. Okay. ¿No? Y el matemático, que siempre son un poquito más pesadillos, ¿no? Son buena onda. Dice, no, al menos un lado de esa oveja es negro. Fíjate cómo se diversifica, ¿no? El pensamiento. Muy bueno, muy accurate. ¿Hasta dónde, no? Puede ser. Imagínate la oveja cruela de mí, ¿no? Ándale. Y bueno, no, dice Hume entonces que para él este tipo de conocimiento no es certero, digamos, sino que solamente es probable. No quiere decir que sea cierto o no sea cierto, es probable, ¿no? Dice Hume. Porque igual, ¿no? Que en el tema de la salida del sol, no puedo decir que es cierto que salga el sol mañana, ni puedo decir que es falso, solamente lo único que puedo decir es que es probable que suceda o no es probable que suceda, ¿no? Entonces, aquí también pues nos explica Hume, ¿no? El acto que tiene la naturaleza humana con el hábito o la costumbre, porque menciono de nuevo, ¿no? Si ha funcionado en mis 38 años de vida que el sol siempre sale todos los días, estoy acostumbrada a ese fenómeno, ¿no? A esa empiria. Pero, diría Hume, es hábito o costumbre que, como tiende a la repetición regular, pues yo uno una cosa con la otra, ¿no? Y es lo que Hume llama la conjunción constante, porque todo el tiempo estamos haciendo esas relaciones de causa y efecto de los acontecimientos, ¿no? Con la relación causal. Y entonces es aquí donde, pues, sí, ¿no? Como mencioné hace rato, Hume da este golpe al racionalismo que siento que a los otros anteriores no eran tan radicales, digamos, ¿no? Porque está diciendo Hume, ¿no? Que no es la razón lo que me está dando el conocimiento del mundo, sino es la creencia. Yo creo que eso va a suceder y esa creencia va guiada por el hábito. Entonces, para él, siento yo, en realidad no conocemos nada más estamos habituados a pensar que eso va a pasar y yo siento que así es el conocimiento, pero por eso es la crítica también tan fuerte de la inducción, ¿no? Sí, porque no puedes asegurar nada porque no puedes ver todos los casos ni contabilizar todos los... Y es que esto llevado a su extremo, vivimos en una Matrix. También puede ser. No, sí, o sea, ya llevado al extremo, ¿no? Ya tan radicalmente, ¿no? Radicalmente, ¿no? De ahí se baja pues esta idea ahora de que la posibilidad de que estamos viviendo en una ilusión, ¿no? Sí. En estas ideas empiristas de Hume. Y entonces imagínense este tipo de explicaciones en los años 1760 por ahí, pues no eran, yo pienso, no eran un golpe fuerte para lo que se tenía por conocido, digo, si seguimos las lecturas de Hume, ¿no? Pero sí, o sea, para mí sí es muy fuerte imaginarme pensando en aquel entonces, pues a los filósofos racionalistas, ¿no? Es decir, tú no razonas nada, tú crees, porque todo el tiempo ha sido así y estás habituado a pensarlo, pero eso no quiere decir que lo conozcas. Entonces, golpe para la realidad. Porque ahí es donde viene, por eso da después pauta al existencialismo, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que se van a dar, aparte del positivismo que surge y el idealismo, ya viene en cuanto, o sea, el turno a la misma existencia, y a la angustia y a esas cuestiones que se manejan dentro de la misma, del mismo existencialismo, porque si el conocimiento es una duda, entonces también es ese regreso, ¿no? O sea,
ya no es el pienso luego soy, o luego existo, como se traduce. Bueno, Sino, es que Ahí la respuesta ya viene con Kant, como viste, las categorías, ¿no? Exactamente. Que Kant. se sigue negando la existencia de una metafísica, que es probablemente lo que, ¿no? Kant dice que Hume lo despertó de su sueño dogmático. Él era racionalista. Ajá, ok. Y cuando toma a Hume dice, ay, sí, sí. no todo tiene que ser metafísico. pues el libro de Kant Conocido de la metafísica de las costumbres, ¿no? y Kant abrió el libro de Hume y ¡pah! Le dio en la cara. Salió ¿Qué el estaba haciendo toda mi vida? Sí. No sé nada. Como uno, ¿no? Ah, No salí de este pueblito, decía Kant. yo y nunca salió de su casa ese señor. Sí. Pero aún así sabía que se hacía calor o no en Londres y en esos lugares. pero sí, obviamente, ¿no? Se pavimenta esto, ya lo que tenemos actualmente ya se da más el golpe que hace Nietzsche, ¿no? Al sistema hegeliano. Oh, ese tiene Sí. un nombre especial, Ajá. martillazo. Martillazo, ándale, sí, exactamente. Él filosofaba a martillazo. Ese martillazo va a estar bonito. Sí. Entonces, pues, Tanto que decir. Ahí sí, yo creo que nos podemos aventar una temporadita, ¿no? Híjole. Pero sí, bueno, a los siguientes programas, obviamente, cuando estemos tocando este tema, definitivamente vamos a tener que estar tocando, como decíamos, lo bueno, ¿no? De esto es de que, Sí. como representa tan importante contribución hacia la filosofía de Choque. futuro, ajá, vamos a estarlo citando, ¿no? Ya lo tenemos como Ya lo referencia. podemos relacionar. Sí, como decía Hume. Ya no va. Ya podemos decir eso. Pues miren, llevamos ya 57 minutos, 3 minutos casi para irnos. Ay, qué bonito es esto. Es que cada vez es más interesante y nos vamos dando cuenta cómo lo que uno da por sentado o lo que uno da por algo que ya sientes que ya conoces o que crees que conoces, al contrario, ¿no? Se hace más largo en el pasillo del conocimiento y el conocimiento es tan inmenso. sí. Entonces, el más que dudar es como querer seguir caminando, ¿no? Escarbándole, viendo qué es lo que está sucediendo. Es que sí, recordemos que la filosofía no es como La ciencia y la ciencia natural, ¿no? Específica. O sea, no es 2 más 2 igual a 4, ¿no? No estamos Nunca. buscando, no estamos buscando una respuesta, estamos buscando una pregunta. Entonces, a la hora de tocar estos temas, salen todas las preguntas ahí que a raíz de este concepto, ¿no? Surge, ¿no? Y es lo bonito, ¿no? De poderlo platicar aquí con ustedes. Compartir. No, Pues bien, Me quedo con eso. nos quedamos con esto y vamos acercándolo ya al final del programa de hoy. ajá. No sé si quieren retomar la próxima semana algo que haya quedado Para de mí Hume o está aquí bien. ya cerramos empirismo. Yo sí lo cerramos, ¿no? Entonces, pues, la próxima semana, Vimos o si Dios quiere, dentro de 2, no sé. La próxima semana. era Sí, ¿qué? No sé. Utilitarismo Sí, que- sigue en línea histórica, pero no sé ustedes cuál prefieran hablar. Romanticismo, idealismo, son las corrientes que están cerca del tema de hoy por los años, pero no sé, o que nos digan ahí en el programa. Pues sí, ¿no? Tentativamente igual y nos quedamos con el utilitarismo nada más porque también el utilitarismo va a manejar precisamente esas ideas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ciencia o qué es el conocimiento? Pues lo útil, propiamente, ¿no? O sea, ese sería, digamos, en pocas palabras, ¿no? Que Pero también conlleva- podría ser también lo de la navaja de Occam, ¿no? Sí, claro. Cortas sí. lo útil, te lo quedas, lo demás lo desechas, ¿no? Ándale. Sí, y entonces ya empezamos a discernir entre qué es útil y qué no es. Y bueno, ahí hay mucho que cortar, ¿no? Útil Sí, para la sociedad, no crean que es cuestión Sí. personal ni individual. Para la sociedad. Ujú. Sí, es Es de compartir. Que es como me dijiste. John Stuart Mill. Ok, perfecto. Bentham, 1700 también, Jeremy. entra ahí. Ok. Sí. Ajá. Pero digo, si alguien ahí nos dice algo, ¿verdad? Igual ahí avisamos con anticipación y lo aplicamos a otro tema. Si tienen ideas, entonces son bien recibidas. O sea, Pues muchas gracias, gracias. Paola, Javnio, detrás de
del equipo Martín. Y luego a nuestro senior producer, Tula. Muchas gracias. Gracias. Y Ya te la sabes. Sí, a través de los sentidos percibimos las cosas. a veces, Parte dale. importante Habla sobre que no existen los milagros. también, ya lo mencionamos, Un gracias. excelente programa, saludos maestros. Gracias, Tula. Gracias. Pues nos despedimos y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos aquí en una semana o en un miércoles. Hasta luego. Gracias.